Tengo un bebé. Los detectives arrestaron a Lonnie Simon, de 2 años, y la acusaron de homicidio doloso, encubrimiento de la muerte de otra persona, reporte falso y hacer declaraciones falsas en relación con la desaparición y muerte de su hijo, Quentin Simon, de 20 meses. Quentin Simon nació el 21 de enero, hijo de Leilani Simon y Henry Moss. Le decían Monito con cariño. Le gustaba ver Dragon Tales, Paw Patrol y PJ Masks. Quentin también disfrutaba seguir y copiar a su hermano mayor. Era brillante, feliz, inteligente y cariñoso. Quentin siempre decía gracias, incluso cuando él ayudaba a otros. Le encantaba bailar, cantar y chocar los puños. Su mamá, Leilani, conoció a su papá, Enrique Bubba, en una posa en 2019. Ambos tenían hijos de relaciones previas y cuando Leilani quedó embarazada de Quentin en 2020, lo ocultó a Enrique por meses. Se dice que cuando Leilani quedó embarazada de Quentin, consumía mucha cocaína. Poco después se mudó a Alabama, donde lo tuvo. Cuando lo hizo, dejó el nombre de Enrique fuera del acta de nacimiento de su hijo. Así que Enrique no pasó mucho tiempo con su hijo, pero dijo que era un buen bebé que siempre estaba feliz y sonriendo. En junio de 2020, Quentin, su hermano mayor y su madre Leilani vivían en una casa rodante con Billy Joe Howell. Durante este tiempo, Leilani terminó siendo arrestada después de que entró a la fuerza en la casa rodante de un vecino y robó $50 de un frasco de monedas. Ella cortó un agujero en la malla de la ventana del vecino y luego se metió para tomar el dinero. La madre fue acusada de robo en primer grado, pero redujo el cargo a allanamiento criminal y recibió 12 meses de libertad condicional. Tras el incidente, Leilani y su madre fueron desalojadas del parque. Ella se mudó con sus 2 hijos a casa de Enrique, padre de Quinton, durante unos meses, según Enrique. Leilani consumía cocaína casi todo el día, todos los días, siempre que podía. También era conocida por volverse bastante violenta cuando estaba drogada y frecuentemente golpeaba a Enrique si él no le daba dinero para drogas. Tras unos meses viviendo con Enrique, en febrero de 2021, Leilani recibió una orden de arresto. Aunque la víctima del allanamiento había identificado a Leilani como responsable meses antes. Aún así, ella intentó echarle la culpa a Enrique, el mismo que la dejó quedarse con él después de este incidente. Muy bonito. Ella declaró a las autoridades que la mañana del robo, Enrique fue a su casa y le pidió que tomara el dinero al darse cuenta que no cabría por la ventana. Tras recibir la orden de arresto, terminó con Leilani y la sacó de su casa. Pero según Leilani, Enrique no estaba en la vida de su hijo porque los abandonó, no por esa razón. Leilani entonces se llevó a Quentin y a su hijo mayor a vivir a unos 8 kilómetros de distancia. Esa es una gran parte de la razón por la que Enrique no veía tanto a Quentin. Al menos eso diría Enrique. Después le dijo a la policía que tenía un muy mal presentimiento sobre Leilani y creía que ella iba a lastimar a ese bebé. Sobre Quinton, Leilani pronto tendría un nuevo novio llamado Daniel Jonkin, o Danny. Luego se mudó a Carolina del Norte para vivir con él, dejando a sus 2 hijos con su madre. Billy Joe obtuvo la custodia temporal tras la mudanza de Leilani con Danny. Leilani quedó embarazada de Sky. Cuando nació, la pareja se mudó con la madre de Leilani, Billy Joe, y los otros 2 hijos de Leilani, incluido Quinton. La casa de Billy Joe, en el 35 de Buckhalter Road en Savannah, Georgia, también era hogar de Paul, hermano de Leilani, y de Thomas, esposo de Billy Joe. Leilani aún no tenía la custodia legal de Quinton ni de su hermano mayor. Billy Joe sí la tenía, lo cual es un poco extraño porque Billy Joe tenía un historial criminal bastante largo, incluyendo cargos por narcóticos, posesión y distribución, así como prostitución. También tiene un hijo mayor en la cárcel por asesinato. Billy Joe viajó por negocios la primera semana de octubre de 2022, dejando a sus hijos con su madre Leilani y una niñera durante el día.
Pero mientras ella estaba fuera, el 22 de octubre, alrededor de las 9:40 de la mañana, Leilani y su novio Danny llamaron frenéticamente al 911 y dijeron que Quentin estaba desaparecido. Leilani informó a la operadora que al despertarse a las 9:30 vio la puerta principal abierta y que Quentin no estaba en su corralito. Ella pensó que alguien entró a su casa y se llevó a su hijo. Después dijo que vio a Quentin por última vez a las 6 en su corralito. Entonces, ¿por qué esperó 3 horas y media completas para llamar y reportarlo como desaparecido? No estoy segura. Leilani les dijo a las autoridades que tenía que haber sido Henry, el padre de Quinton, quien vino y se lo llevó. Cuando la policía fue y habló con Henry, estaba cortando el césped de su jefe y afirmó que no había estado en Savannah en casi un mes. Le dijo a la policía que cuando Quinton desapareció, él dormía porque debía levantarse temprano para trabajar. La coartada de Henry se confirmó cuando los investigadores hallaron videos de seguridad que lo mostraban en su casa toda la noche y esa mañana. El primer día de búsqueda, la policía revisó la zona a pie, usó un dron y colaboró con la unidad canina del sheriff del condado de Liberty. Vecinos apoyaron la búsqueda y mostraron preocupación por Quinton. La búsqueda siguió hasta la noche, cuando la policía usó tecnología térmica. Sin embargo, Quentin, de 21 meses, no apareció. Ambos salimos de inmediato. Yo llegué aquí ayer como a las 3 de la tarde. Y yo llegué aquí como a las 3:30 de la mañana. Ha sido una locura. O sea, no sabemos nada, ya sea que sean las respuestas que queremos escuchar o las que no queremos escuchar, solo queremos saber algo. Mi preocupación es él, y eso es todo. O sea, nos preocupa su bienestar. Sé que todos trabajaron muy duro ayer. Trabajaron muy duro y apreciamos todo lo que todos han hecho. Toda la gente que ha salido a buscarlo y todo eso, y él siempre está sonriendo. Es un niño feliz, siempre tenía una gran sonrisa y estaba contento. ¿Por qué te pones emocional? Porque él no está aquí, es solo un bebé y quiero que esté en casa, es solo un bebé. Leilani es mi hija y tiene 22 años. Ella no siempre ha hecho lo correcto, a veces le va muy bien y a veces no. Y yo no sé qué pensar en este momento, no sé qué creer. No creo que nadie jamás crea que esto les va a pasar a ellos. No sé si puedo confiar en ella. Solo no hagas daño, no tenemos ni daremos respuestas, no necesito a todos. Y por favor no dejes de buscar. Sí, lo dije, queremos respuestas, queremos encontrarlo, esa es la respuesta que queremos si alguien lo encontró, ya sabes. Seguimos esperando y pedimos que recen por él y por nosotros. La policía supo que la niñera de Quinton, Michelle McCartha, alias Diana, iba a cuidar de él y sus hermanos. Sin embargo, esa mañana, ella recibió un mensaje de texto a las 5:30 diciéndole que no fuera, según el novio de Leilani, Danny. Él dijo que envió ese mensaje porque, cuando se despertó para ir a trabajar, Leilani le dijo que se iba a quedar en casa ese día. Sin embargo, esto seguía siendo extraño para Michelle, porque ella afirmaba que incluso cuando Leilani no iba a trabajar, de todas formas, ella cuidaba a los niños por ella. Luego, poco antes de la 1, Danny llamó a la niñera, Michelle, y le preguntó si sabía dónde estaba Quentin. Ella, por supuesto, no tenía idea de dónde estaba y ni siquiera sabía que estaba desaparecido, así que inmediatamente corrió a la casa para ayudarles a buscarlo. Pero cuando Michelle llegó, la familia no parecía querer su ayuda en absoluto, lo cual era bastante extraño. Un día después de la desaparición de Quinton, la policía cateó la casa familiar. Vaciaron la alberca del patio trasero buscando pistas sobre Quinton, pero no encontraron nada. Se habilitó una línea telefónica para recibir pistas que ayudaran a la policía a encontrar al niño. El 12 de octubre, la policía volvió a la casa de Billy Joe para buscar con perros. Más tarde ese mismo día, hicieron un anuncio público diciendo que creían que el pequeño Quinton estaba muerto. Sin embargo, todavía no habían encontrado su cuerpo, así que su madre, Leilani, quien era la principal sospechosa, seguía libre, caminando por ahí en libertad. Esto molestó a muchos y la policía fue llamada más de 50 veces a la casa de la madre tras la desaparición de Quinton.
Muchos protestaban al final de la entrada de la familia, mientras Leilani, de 20 años, parecía esconderse del público y la ley. Parecía que por fin diría públicamente que esperaba que hallaran a su hijo sano y salvo. He estado aquí todos los días desde que pasó esto, no estoy huyendo ni escondiéndome. Y si sale algo en lo que yo tenga la culpa, yo misma me llevaré a esa estación de policía. La policía del condado de Chatham ha dicho que, aunque Leilani es la principal sospechosa de la desaparición y muerte de su hijo, no creen que sea un riesgo de fuga. Leilani comenta que ella y su madre, Billie Howell, prefieren estar en el patio trasero porque dentro de la casa los recuerdos de Quentin las afectan mucho. Cada día que pasa hay menos lágrimas y más enojo por no saber qué está pasando, si es que eso se puede entender. Se despiertan todos los días enojadas, esperando que van a recibir una llamada telefónica y esa llamada simplemente no llega. Tenemos que respaldarlo, nos está sosteniendo, eso es lo que queremos. Solo esperamos que él esté en la casa de alguien y que le estén dando de comer, y ellas esperan eso. Quizá querían un bebé o no podían tener uno o pensaron que eran sus salvadoras. Esas son sus mejores esperanzas ahora. A Billie Joe le quitaron la tutela legal de los otros 2 hijos de Leilani. El mismo día que la policía anunció que creía que Quinton ya no vivía, pues ella no lo supervisó adecuadamente. Después de dejar a Quinton y a su hermano mayor al cuidado de Leilani, ella fue quien le pidió a la niñera, Michelle, que cuidara a Quinton y a sus hermanos. Sin embargo, aún así, había dejado a los niños al cuidado de Leilani antes de eso. Salió a la luz que hubo una disputa entre Leilani y su madre, Billie Joe, porque Billie Joe había presentado documentos de desalojo para sacar a Leilani y Danny de su casa. Ella afirmó que la pareja había causado daños en la casa y que Leilani tenía un largo historial de robarle, incluso meses antes de la desaparición de Quentin. En marzo, Georgia y el Departamento de Servicios Humanos solicitaron que Leilani pagara la manutención de los hijos. El día que se reportó la desaparición de Quinton, se emitió una orden por incumplimiento de pago de manutención infantil, alrededor de una semana después de su desaparición. Las investigadoras informaron que hallaron pruebas que sugieren que el cuerpo de Quinton estaría en un vertedero cercano. Había imágenes de video que indicaban que Leilani arrojó el cuerpo de su hijo a un contenedor en el parque de casas móviles Azalea, cerca de la casa de su madre, Billie Joe. Y así, la búsqueda en el vertedero cercano comenzó casi de inmediato mientras buscaban a su hijo en el basurero cercano. Leilani fue vista en un bar local con su madre, Billie Joe, tomando tragos de tequila. Según los informes, incluso ambas estaban coqueteando con el personal del bar y, según una mesera, se la estaban pasando muy bien. Sin preocupaciones, tomaban tragos de patrón en la terraza, riendo y haciendo ruido. «Parece que solo buscan atención», dijo la mesera. Como el cuerpo de Quinton aún no aparecía, su niñera Michelle, visiblemente afectada, decidió organizar un memorial público para él. Pero esto enfureció a Billie Joe y confrontó a Michelle, gritándole que Quinton no estaba muerto. Este es mi bebé, no el tuyo. Ese es tuyo, ese es mío. Te lo dije al tocarte. Ese es mi bebé. Iba a botar mi pelota. Te pedí varias veces que me mandaras mensaje. Te lo mandé y te tengo. El mensaje repetidamente. Para culparme. No me importa la deuda. ¿Crees que me clavaré mucho aquí? Ellos no lo hacen. Sí, porque tú... Yo soy lo que nadie es. Yo soy lo que tú me culpas, yo soy eso, no quiero a nadie. No debía haber salido, sí. Lo hiciste, no debiste hacerlo. No te voy a contratar. Soy papá. Te dije que intentaba proveerlo, no para ti. Sí, lo hice. Sí, niña, no recé por toda tu familia. No te lo pregunté, a ti ni a toda tu familia. Sigue grabando, no me llames grabando. Dios es bueno, te equivocaste, te equivocaste. Te rogué que ayudaras. Te rogué que ayudaras, deja las redes sociales. Te rogué que ayudaras. Oh, sí. Y logré que me ayudaras. Te voy a mandar un mensaje como: Di, oye Michelle, recoge al niño. Eres un mentiroso. Llévatelos, te doy 300. ¡Soy una mentirosa! Estoy a punto de ponerla. Estoy a punto de ponerlo por todas partes. Bien. Eres terrible diciendo que tocarás en un memorial. Mi bebé no está muerto.
Eres un mentiroso. Mi bebé no está muerto. Mi bebé no está muerto. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. No, tú lo eres. Tú lo eres. Mi bebé vive. Creí que eras una mujer de Dios. Pensé que eras una mujer de Dios y tienes a Quentin. ¿Tú tuviste a Quentin? No tengo a Quentin. Tal vez sí lo tienes. Tal vez sí lo tienes. Bueno, estoy a punto de llamar a la policía. Eres la única que puede entrar a mi casa. Y llevártelo. Tus hijos entran a mi casa, sácalos de la ciudad. Oh, sí, adelante, vamos, Odia. No fuimos a su casa. No diré que estás distraído. No, tiene que estar por aquí. Ah, sí. Va a estar. Va a estar. Sí. Sí, lo hicimos. Lo hicimos. Ella pondrá un monumento en honor a Bruno Quinton, que sigue vivo. No hice un monumento. Él no está muerto. Nadie dijo que lo estaría. El 18 de noviembre, la policía y el FBI confirmaron el hallazgo de restos humanos que creían eran de Quentin. Después se confirmó que sí lo eran. No tengo ninguno. El 1 de noviembre, mes y medio tras la desaparición de Quentin, su madre Leilani fue arrestada y acusada de su asesinato. También fue acusada de ocultar una muerte, falsedad y reportar un delito falso. Se declaró inocente y no obtuvo fianza. Días después, se informó que Leilani estaba bajo custodia protectora. Se determinó que Leilani agredió a su hijo con un objeto, aunque la causa exacta de la muerte sigue sin conocerse. Leilani mintió varias veces a los investigadores sobre la desaparición y muerte de Quinton. Ella admitió que la noche antes de su desaparición tomó un Percocet porque le sacaron las muelas del juicio. También admitió haber fumado un poco de marihuana y, eventualmente, diría que también había consumido algo de cocaína. La madre le dijo a las autoridades que había salido de su casa en altas horas de la noche de octubre 22 para encontrarse con su distribuidor de drogas, afirmando falsamente que el propósito de esta reunión era pagar una deuda de drogas existente. En realidad, fui a comprar más drogas. Luego dijo que se reunió con su amiga Misty Bray en una gasolinera para pedirle prestado algo de Origail. La policía no creyó su historia y Misty afirmó que no veía a su ex amiga y colega desde julio de 2022. Esta amiga también declaró que Leilani le dijo, tal vez si no tuviera a Quinton, aún tendría a Bubba, el papá de Quinton. También se encontró un video de vigilancia que muestra el vehículo de Leilani yendo a un contenedor de basura alrededor de la 1 de la mañana, donde los investigadores creen que arrojó el cuerpo de Quinton. Cuando la policía interrogó a Leilani sobre el video, dijo que solo tiraba basura que apestaba su auto, no a Quinton. La abuela de Simón, Billie Joe, declaró que pensaba que él se había ahogado en la bañera. Mientras su madre Leilani estaba drogada y desmayada, Billie Joe comentó que su familia tenía graves defectos y le recordó a la familia descarada de la serie de televisión que es una familia sumamente disfuncional. Si la has visto... Solo por curiosidad, ¿con qué programa de televisión podrías comparar a tu familia? Diré que la mía es tan disfuncional como Shameless. Leilani iría a juicio por el asesinato de su hijo en octubre de 2024.
En sus declaraciones iniciales, su equipo de defensa insistió en que no había suficiente evidencia para probar que ella había asesinado a su hijo, Quinton. La fiscalía pensaba que Leilani en realidad peleó con su novio Danny la noche del 22 de octubre. Tras la pelea, ella salió pero volvió después. Ellos creían que Leilani estaba preocupada por los sentimientos de Danny hacia ella y temía que ya no la amara. El estrés de pagar la manutención y enfrentar el desalojo de la casa de su madre la hizo perder el control. También se descubrió que en agosto de 2022, toda la presión que Leilani estaba enfrentando la llevó a grabar un video despidiéndose de su familia, indicando que iba a quitarse la vida. Mundo. Una amiga de Leilani también testificaría que en varias ocasiones, mientras hablaba por teléfono con ella, había escuchado a la madre agredir física y verbalmente a Quinton. Luego, la fiscalía presentaría a Talia McCarta, hija de Michelle, quien tiene años. Ella también cuidaba regularmente a Quinton junto con su madre. La adolescente testificaría que presenció varios abusos hacia Quinton. En una ocasión, Leilani lo empujó a una alberca sin flotadores. Lo dejó correr a la calle sin supervisión. Talia dijo que vio a Leilani empujar a su hijo tras romper el control del PlayStation de su tío. Para ella, parecía que Leilani prefería a sus otros dos hijos sobre Quinton, llegando incluso a decir que no creía que Leilani lo quisiera tanto. Michelle McCarta, madre de Talia, también testificó y dijo que ambas querían mucho a Quinton y eran muy cercanas a él. Ella había cuidado a Quinton durante la noche en su casa de manera regular y afirmó que el niño siempre estaba en malas condiciones. Michelle contó que cuando dejaban a Quinton con ella, a veces llegaba solo con un mameluco y usualmente con popó en el cuerpo. Dijo que él solía oler a leche echada a perder y tenía anillos de suciedad en el cuello, así que lo bañaba al llegar. Además, era muy raro que Leilani fuera quien recogiera a Quinton de su casa. Por lo general, Danny lo recogía y a Quinton le encantaba. Cuando era Leilani, él lloraba, gritaba y no quería irse con ella. Había una diferencia en el amor que ella mostraba entre Zane y Quinton. Me sentía mal, trabajaba y mi hija preguntó si podíamos dejarlo porque pasó hoy. Le dije que llamara y preguntara si podía quedarse. ¿Puedes dar ejemplos de cómo la acusada trataba distinto a los niños? Ella trabajaba en Bojangles y trajo comida a casa. Y apostaba que Quentin amaba la comida y cada vez que veía una bolsa la quería. Es pequeño. Ella alimentaba a Zane antes de alimentar a Quentin cada vez y yo solo pensaba que eso era extraño. ¿Entonces le daba comida a Zane y hacía que Quentin esperara? Sí, señora, absolutamente. ¿No le estaba dando de comer físicamente a Zane? No, ella le daba de comer y él comía. Luego Quentin empezaba a quejarse y a buscarla, y al final ella se la daba. ¿Le comentaste eso alguna vez? No lo hice. ¿Notaste que ella trataba diferente a los niños de otra forma? Solo por la manera. Ella le hablaba cuando lo hacía de vez en cuando venía a recogerlos. Ella, ya sabes, tomaba a Zane y él la abrazaba porque era cercano a ella. Quiero decir, definitivamente podías notarlo. Y luego, ya sabes, Quentin, el 99% del tiempo quería quedarse con nosotros y empezaba a llorar. Si Danny venía y lo recogía, era diferente. Él se iba con Danny, no lloraba por quedarse, amaba a Danny, lo recogía y él lo abrazaba. Está bien. ¿Alguna vez Leilani te habló sobre cómo se sentía cerca de los niños? Sí, señora, solo una vez y mi hija habló más con ella que yo. Realmente no hablaba mucho con ella, pero solo dijo que quería más a Zane que a Quentin. No lo cuestioné, solo pensé que era una mala madre, pero nunca le dije nada. Siempre llamaba a Billy Joe cuando veía algo suceder. Está bien, ella alguna vez... ¿Ella explicó más en esa conversación? ¿Como que Zane había pasado por cosas con ella? Sí, que Zane había sido su compañero incondicional toda su vida y que no le caía bien el papá de Quentin.
Al declarar, el exnovio de Leilani, Danny, relató lo sucedido la noche previa a la desaparición de Quentin tras la cena. ¿Alguno de ustedes preparó a los niños para dormir y los acostó? Sí, señor. Creo que sí, desde ahora. ¿Saliste de la casa esa noche en algún momento? No. ¿Y el acusado? Sí. Señor. ¿Cuál es el primer viaje que recuerdas que ella hizo? ¿Sabes con nosotros tiempo de Quentin? ¿Hablaron de eso? ¿Te dijo algo antes de irse? Sí, me dijo que iba a hacer eso. ¿Recuerdas qué llevó a que ella se fuera? ¿Algo sobre eso? No. Eso es actualmente. ¿Qué hacías cuando ella se fue a las 2? Oh, 4. Acostado en la cama. ¿Qué estaban haciendo los niños? ¿También estaban recostados? ¿Dónde estaba cada niño en la casa? Sunny estaba en su cama de auto de carreras. Sky estaba en el sofá o en su columpio. Quentin estaba en su área de juegos. Cuando el acusado se fue a las 2 o 4, ¿Quentin estaba bien? Sí. ¿Ocurrió algo inusual hasta entonces? No. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba mientras ella viajaba a O4? Creo que me quedé dormido ahora. ¿Recuerda que la acusada llegó a casa antes del viaje de las 2:04? No. ¿Y por qué es eso? ¿Estaba dormido? ¿Cuál es el siguiente recuerdo que tienes de esa noche o de la mañana al despertar? Y ella estaba a mi lado y eso fue todo. Cuando te fuiste a dormir, ¿Quentin estaba bien? Sí. Si algo hubiera ocurrido entonces... No que yo sepa. Y hablemos de la noche. ¿Recuerdas haber visto o escuchado algo durante la noche? No, no lo recuerdo. Vamos contigo, despertando. ¿Te despertaste de forma natural o te despertaste por una alarma o cómo fue? Sí, creo que sonó la alarma de mi teléfono. ¿Y dónde tenías tu teléfono esa noche? Quizá estaba bajo mi almohada, no sé. ¿Por qué estaba bajo tu almohada? Ella tenía la costumbre de revisar mis cosas. ¿A qué te refieres? ¿Solo? Ella, sin que yo lo supiera, tomaba mis dispositivos y los revisaba y sentí que era invasivo. ¿Por qué hacía eso ella? Ella tenía la idea de que yo le estaba haciendo algo malo. ¿Cómo estaban las cosas entre ustedes dos en ese momento? Solo estaba ahí por Sky. ¿Crees que tenías una alarma y el teléfono bajo la almohada? Ahí nos quedamos. Sí, señor. Bien, cuando te levantas, ¿qué haces? Normalmente hago silencio para no despertar a los niños e intenté despertarla, pero ella estaba... Normalmente si hago eso o me gritan o algo así, así que solo le dije, oye, ¿vas a trabajar hoy? Ella decía no. Y fue cuando procedí a enviarle un mensaje a Michelle y decirle que ella iba a cuidar a los niños. En esa época dice, hoy los niños se quedan con ella. Señorita Michelle, ¿a qué hora fue ese mensaje? 5:20 de la mañana. Hace un momento estabas hablando de lo que pasaría en la mañana. Te levantas para ir a trabajar e intentas despertarla. Y dijiste que ella estaría como... Ah, sí, ella me gritaría. Sí, básicamente me gritan, está bien. Por la forma en que lo dices, ella estaría gritándote. ¿Puedo asumir eso? ¿Esto es algo que no es la primera vez que pasa esto? Sí, señor. ¿Puede contarnos sobre eso? Hay un historial de esto. Es algo bastante común. En ese momento... Dime a qué te refieres.
Intentaba despertarla para que fuera a trabajar y ella o me gritaba por despertarla o decía que no iba a ir y ella recuperaba el tiempo yendo con Pablo en su turno. Era raro que no me gritaran o que eso no pasara. ¿Por qué durante ese periodo sí podías levantarte e ir a trabajar según lo programado? ¿Ella tenía dificultades con eso? ¿Qué pasaba? Disculpa, ¿podrías repetirlo? ¿Por qué tú podías levantarte para ir a trabajar y ella tenía esas dificultades para levantarse, para ir a trabajar durante ese periodo de tiempo? ¿Qué estaba pasando? Yo me iba a dormir y ella no estaba ahí, así que en ese momento solo me aseguraba de poder recibir mi sueldo. Así que simplemente la dejaba ser ella misma, por supuesto. Bueno, no es que la dejara, pero ya sabes, ella hacía lo que quería hacer. Me aseguraba de que los niños estuvieran bien y de llegar al trabajo la mayoría del tiempo. Así que había veces en que te ibas a dormir por la noche para poder levantarte e ir al trabajo y ella no estaba ahí. Sí, hubo veces que sí. ¿Y ella te hablaba sobre dónde había estado? Nunca le pregunté. Ahora, regresemos a ese mensaje de texto para Michelle. ¿Dónde estabas antes de escribirle a Michelle? ¿Habías planeado llevar a los 3 niños a la casa de Michelle esa mañana? Sí, el plan era ese porque perdimos el día anterior de trabajo por la extracción de su diente. Sí, yo lo estaba y ambos estábamos programados para el día siguiente para un turno. El plan era dejar a los niños y luego trabajar con ella. Durante el juicio de 8 días, los miembros del jurado escucharon a 40 testigos de la fiscalía y vieron casi 100 pruebas para respaldar el argumento del Estado de que la joven madre había matado a su pequeño y luego desechado su cuerpo en un contenedor de basura. Al final de su juicio, Leilani Simón fue declarada culpable de asesinar a su hijo Quinton y está programado que reciba su sentencia en noviembre. Primero, poco después de que se descubriera el cuerpo del pequeño. La noche del miércoles, 22 miembros de la comunidad se reunieron en el Parque Daffin para una vigilia de oración por Quentin Simón. En noviembre de 2022, su niñera Michelle organizó una vigilia con velas para el pequeño. Además, un memorial con osos de peluche, flores y más creció afuera de la casa donde Quinton había vivido. Los dueños del terreno donde hallaron el cuerpo del pequeño también pusieron un memorial permanente para honrar a Quinton. Diana MacArthur cuidó a Quinton Simón durante 10 meses. Lo recordamos y rezamos diario por él. Pero desde que Quinton desapareció en octubre, nada ha sido igual. Ha sido difícil salir y no ver a Quinton. MacArthur y 3 personas, dolidas por Quinton, invitaron a una vigilia con velas el viernes por la noche. Siento que Quinton se merece esto, siento que merece que se haga algo en su nombre. Y siempre es bueno cuando puedes reunirte y orar. En el nombre de Jesucristo oramos por ellos, amén. Hemos pasado por muchas cosas. Yo creo que es increíble que tanta gente todavía tenga amor en su corazón y que puedan reunirse y mostrarle amor a Quentin de la manera en que lo están haciendo. Nunca sabremos por qué Louise Porton mató a sus hijos. No tiene apoyo de sacerdotes, familia, amigos, ni nadie que encubra sus actos. Durante toda la investigación, ella nunca mostró emoción. La pequeña Lexi Draper nació de su madre, Louise Porton, quien tenía solo 18 años en ese momento. El padre de la niña se llamaba Chris Draper. Y él y Louise tendrían un segundo hijo juntos unos años después, llamada Scarlett. Pero mientras Louise aún estaba embarazada de Scarlett, ella y Chris terminaron su relación. La madre luego se mudó de Willenhall a Rugby, Reino Unido, a aproximadamente 1 hora de distancia. Comenzó a vivir con su nuevo novio, a quien engañó diciendo que era el padre de Scarlett, pero la relación también terminó pronto. Luisa apartó totalmente a Chris de sus hijas, y él nunca conoció a la menor, Scarlett. La madre y sus 2 hijos pronto se mudaron a un departamento de vivienda social en Park Road, Rugby. Luisa, madre soltera, tenía dificultades, pero sus padres y hermana la ayudaban mucho con sus hijas.
Trabajaba medio tiempo como modelo en redes como Purple Port, dirigido a modelos independientes. Luisa usaba el nombre de Lollipop y se especializaba en cosplay erótico y trabajos de glamour, según uno de los anuncios que publicó Luisa. Es una persona fácil de tratar y confiable. También declaró que estaba abierta a todo tipo de sesiones fotográficas. La madre también estaba en varias aplicaciones de citas y tenía relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. Una vez salió de su departamento dejando a las niñas solas dormidas para tener relaciones sexuales con un hombre en su auto. En otra ocasión, permitió que un hombre tuviera relaciones sexuales con ella en la cama que estaba justo al lado de la cama donde dormían sus hijas. Solo le dijo que intentaran ser silenciosos. Luego, hubo una vez que Luisa le dijo a un cliente, «Dime cuánto pones y haré fotos. Si pones suficiente, podemos vernos y te lo haré». En enero de 2018, Lexi, de 3 años, fue llevada de urgencia al hospital porque su madre dijo que tenía problemas para respirar tras examinarla. Sin embargo, los médicos determinaron que tenía una infección en el pecho, así que le dieron antibióticos y la enviaron a casa. 2 días después, los servicios de emergencia acudieron al departamento de Luisa y hallaron a Lexi en el piso, con dificultad para respirar. Por suerte, la salvaron. Curiosamente, su madre no parecía preocupada y dijo a los paramédicos que la niña había tenido convulsiones recientemente. Después, Lexi fue llevada al hospital, donde le diagnosticaron un resfriado en el pecho y pronto la enviaron a casa. Pocos días después, el 15 de enero de 2018, Luis volvió a llamar a emergencias porque su hija de 3 años no respiraba. ¿El paciente respira? ¿Ambulancia? No. ¿No está respirando? No. ¿Y quién era? ¿De quién hablamos? Lexi, ella tiene 3 años. ¿Ella tiene 3 años? Está bien, lo siento. Ella está inconsciente y no respira. Ya pedimos ayuda, ¿de acuerdo? Cuando los paramédicos llegaron 9 minutos después, hallaron a Lexi tirada en el piso de la recámara de un apartamento muy frío. Su piel era pálida y labios azules. Parecía muerta antes de que llegaran los paramédicos, porque además notaron que el rigor mortis ya comenzaba en su mandíbula. Luisa contó a los primeros en llegar que bañó y acostó a su hija, pero luego la halló sin responder. Lloró brevemente menos de 1 minuto antes de salir de la habitación. Tras la muerte de Lexi, se abrió una investigación de SUDC, o muerte súbita inexplicada en la infancia. Esto es obligatorio en el Reino Unido si un menor de 18 años muere inesperadamente. Mientras tanto, Luis y Scarlett se alojaron en un hotel cercano. Como no se halló causa clara de muerte para Lexi, su cuerpo fue entregado a su madre para el funeral. Luis no parecía molesta en absoluto. Solo un día después de la tragedia, el 16 de enero, aceptó 41 solicitudes de amistad en la aplicación de citas Meet Me y también estaba enviando mensajes a varios hombres en otra aplicación llamada Badoo. Luis habló con alguien sobre su tatuaje en la pierna antes de decir, «Mi pequeña falleció ayer». Cuando él le dio el pésame, ella respondió, «Está bien». Esa misma noche también arregló una cita con otro hombre. Pocos días tras la muerte de Lexi, se le vio reír en videollamada con un hombre en la funeraria. En las imágenes de las cámaras de seguridad del departamento de Luisa, tomadas horas antes de llamar a emergencias, se ve a Luisa con Lexi y Scarlett, y todos parecen estar bien. Unas semanas después, el 1 de enero, una trabajadora social fue al departamento de Luisa para revisar cómo estaban las cosas y, según ella, todo parecía estar bien. Scarlett, de 17 meses, lucía feliz y sana, pero solo un día después, la tragedia volvió a golpear. En febrero de 2018, Luisa llamó al 111, línea médica no urgente, para reportar que su hija Scarlett se sentía mal. Antes de esto, la madre fue grabada por cámaras de seguridad conduciendo por Rugby y vista en las calles Barbie, Dunchurch y Russellheim Way.
En ese tiempo, Luisa paró en una gasolinera y llenó el tanque de su auto. Después condujo un poco y entró al estacionamiento de Elliotsfield Retail Park, donde llamó. Le dijo a la operadora de la línea telefónica de no emergencia que estaba en el auto con su hija en el asiento trasero y que no podía despertarla. Al preguntarle si Scarlett respiraba, respondió que no. Sin embargo, no consideró la situación tan urgente como para llamar a emergencias cuando llegaron los paramédicos. Poco después, descubrieron que Scarlett, de 17 meses, ya estaba muerta y parecía que llevaba así bastante tiempo. Su piel estaba helada y no tenía signos de vida. Cuando le preguntaron a Luisa qué había pasado, dijo que a Scarlett le habían diagnosticado gripe y que su otra hija acababa de morir de lo mismo semanas antes. Sin embargo, la madre nuevamente no mostró emoción. Los doctores no hallaron causa natural para la muerte de las hijas de Luisa. También había imágenes de las cámaras de seguridad captadas en el hotel donde la madre y Escarlata se estaban hospedando ese mismo día, y en ellas la niña se veía perfectamente bien. Aunque Luisa parecía muy sospechosa para muchos, su propia madre, Sharon, la estaba apoyando. Aún así, eso fue hasta el 11 de marzo, cuando Sharon publicó en redes sociales diciendo: «Te extraño muchísimo, de verdad. Que me llamen mentirosa me duele más que lo que hizo mi hija. Anoche me golpeó, me tiró al suelo y me dijo que no soy su madre. Gracias, Lou. Desde que murieron mis nietos solo te he defendido, así que gracias por golpearme». Otra publicación decía que siempre he estado para ti y jamás hablé mal de ti, así que gracias por el golpe de anoche. Te defendí, pero ya no más. Lastimaste a tu madre. Gracias, Lou. Aunque Sharon afirma que siempre ha estado ahí para su hija, se dice que las dos no tenían una muy buena relación. Esto se debía principalmente al hecho de que Luisa se sentía bastante despreciada por su madre, quien la había dejado cuando era joven para irse con otro hombre. Después, Luisa decidió no relacionarse más con su madre, lo que le generó mucha ira. Sus primos y hermanos decían que ella los atacaba de jóvenes, pero lo hacía de forma que los adultos no se daban cuenta. Era muy astuta. La abuela de Luisa, Joy, decía que tras las visitas de su nieta, cosas empezaban a desaparecer. Al confrontarla, Luisa se molestó y le aseguró que no la visitaría de nuevo. Si la acusaba de robar, gran parte de la familia de Luisa decía que bebía mucho, consumía drogas y era adicta al sexo. Ella era la oveja negra y muchos familiares la apartaron porque solo se aprovechaba de ellos. Un mes después de la muerte de Lexi, el 20 de marzo de 2018, Luisa Porter fue arrestada por sospecha de asesinato. Las autopsias de las niñas indicaron que murieron por obstrucción de vías respiratorias, probablemente asfixia. Además, Lexi y Scarlett tenían lesiones viejas, como si ya hubieran sido afectadas. Scarlett presentaba sangrado en el cuello, indicando que se aplicó fuerte presión en sus vías respiratorias. Las autoridades pensaban que la madre mató a Scarlett horas antes en el hotel. Después la llevó al auto y condujo con su cuerpo en el asiento trasero. La teoría se reforzó luego al hallarse un poco de sangre en una almohada del hotel donde se hospedaban. Luisa seguía negando haber matado a sus hijos. Sin embargo, decía que no tenía idea de cómo habían muerto y por alguna razón sería liberada de la custodia policial mientras continuaban investigando las muertes de Lexi y Scarlett. 8 días tras su arresto, Luisa regresó a redes sociales. Cambió su foto de perfil en Facebook y la acompañó con los hashtags sonríe y que se jodan los que odian. Meses después, en junio, intentó vender bolsas de basura con la ropa de Lexi y Scarlett en Facebook Marketplace por solo 20 libras. En noviembre de 2018, Luis aún no estaba en la cárcel por alguna razón. Publicó fotos de sus hijas y escribió: «Mis angelitos me los quitaron muy pronto, nunca serán olvidadas. ¡Qué PD!». Cuando Lexi ingresó al hospital, sus síntomas indicaban una obstrucción deliberada de las vías respiratorias, no una infección en el pecho como diagnosticaron los médicos.
Mientras su hija era atendida en el hospital, en esa ocasión, Luisa fue al baño para tomarse varias fotos de contenido sexualmente sugestivo y se las envió a varios hombres. También le dijo a otro hombre que podía pagarle 300 libras por una sesión de fotos y a cambio, él podía hacerle lo que quisiera. La madre también le mandó más de 80 mensajes de texto a un guardia, cuyo número obtuvo en la sala de emergencias. Y solo unas horas después de que Scarlett había muerto, Luisa entró a su Snapchat y publicó una foto de sus 2 hijas con la leyenda QEPD. No es algo que pensarías hacer tras la muerte de una hija. Mientras la policía continuaba investigando a Luisa, hablaron con quienes la conocían a ella y a sus hijas. Hablaron con su antigua casera, Lee Ann, quien afirmó que Luisa haría lo que fuera por no cuidar a sus hijas. Lee Ann solía cuidar a las niñas seguido y decía que las veía más que su madre. Según ella, cuando Luisa rara vez tenía a sus hijas, se frustraba fácilmente con ellas. Cuando lloraban, les decía que se callaran o que les iba a dar una razón para llorar. También hubo una ocasión en la que jaló a Lexi del brazo para levantarla del suelo mientras hacía un berrinche y le dijo que se quitara del maldito suelo. Era común que Luisa simplemente ignorara por completo a sus hijas para poder hablar con los hombres. Además, dejaba a Scarlett y a Lexi con su propio padre para poder salir a beber y de fiesta todo el tiempo. Se decía que la madre de Luisa, Sharon, y el padre de las niñas, Christian, habían reportado en numerosas ocasiones sus malas habilidades como madre a los servicios sociales, pero no se hizo nada. Resulta que, solo un día antes de que Lexi muriera, Luisa le mandó un mensaje a un hombre diciendo que tenía problemas con su hija de 3 años porque tenía una gripe mortal. Ella afirmó que los doctores le dijeron que iba a morir, pero la verdad es que ningún doctor le había dicho eso. Había enviado muchos mensajes a otras personas diciendo que temía perder a Escarlata. En ese momento, no había motivo para que ella se preocupara. Solo unas horas antes de la muerte de Escarlata, Luis le pidió a un hombre por WhatsApp que le depositara 30 libras en su cuenta. En ese momento lo necesitaba para gasolina y llevar a Escarlata al hospital porque se sentía mal. Bueno, luego dijo, no voy a perder a otro bebé. A lo que el hombre respondió, llama a la ambulancia. No pierdas tiempo, amor. Luisa luego le respondió en una serie de 3 mensajes. Ya llamé, me dijeron que vaya. ¿Puedes o no? Por favor, lo recuperarás. Pocos días después de que Lexi saliera del hospital por una infección en el pecho, se realizaron varias búsquedas inquietantes en Google desde el celular de Luisa. Incluían, hombre se suicida sellando su boca con superpegamento. ¿Puedes morir si te tapan la nariz y cierran la boca con cinta adhesiva? ¿Cuánto tiempo después de ahogarse se puede reanimar a alguien? ¿Y por qué mi hija de 3 años dejó de respirar? Luisa visitó sitios web donde leyó sobre 5 cosas extrañas que pasan tras la muerte y sobre una niña revivida casi 2 horas después de ahogarse. ¿Pero cómo? Y solo unas horas antes de que Luisa llamara a los servicios de emergencia por Lexi, buscó cuánto tiempo tarda un cuerpo en enfriarse hasta el hombro. Aún así, ella seguía afirmando que no tenía nada que ver con la muerte de ninguna de sus hijas. La policía, por otro lado, dijo que estaba claro por toda la evidencia que habían reunido que Luisa había intentado matar a Lexi 2 veces antes de lograrlo. Un año tras la muerte de Lexi, en enero de 2019, Luisa fue finalmente acusada de asesinato. Cuando apareció en la corte, leyó una declaración preparada que decía, es cierto que la vida como madre soltera era financieramente difícil, pero nunca le pedí dinero a nadie y cualquier sugerencia de que utilicé la mala salud o la muerte de mi hija para ganar dinero es totalmente inexacta y equivocada. Cuando Luisa Porton fue a juicio unos meses después, en julio de 2019, seguía negando tener algo que ver con la muerte de Lexi o Scarlett. Según ella, las niñas siempre la hacían reír y las quería mucho. Afirmó que, aunque ser madre no era lo más fácil de hacer, ella se las arreglaba, dijo. Sus hijas siempre le daban algo que hacer, las llevaba a parques y trataba de darles todo lo que querían. Pero la evidencia en su contra era abrumadora y los fiscales creían que las niñas se interponían en la vida sexual de Luisa.
Sintió que debía deshacerse de ellas. Una paramédica que atendió a Lexi en enero y regresó días después, lo dijo. Cuando llegó, Luisa tenía una copa de vino en la mano y parecía bastante complacida de verlo. Él dijo, esa es la paramédica que atendió a mi Lexi antes de que muriera. Y los testigos afirmaron que la madre actuaba como si hubiera perdido a su pez dorado, no a sus 2 hijos. Al preguntarle qué haría con las pertenencias de la niña, solo bostezó. Luisa diría al tribunal que le costaba expresar sus emociones y crear vínculos emocionales. No se determinó que tuviera enfermedad mental. Tras un juicio de 5 semanas, Luisa Porton fue declarada culpable de 2 asesinatos. Luego fue condenada a cadena perpetua y podrá optar a libertad condicional tras 22 años. La jueza describió las acciones de la madre como malvadas y calculadas y dijo que estaba segura de que Luisa era responsable de los hechos que llevaron a la hospitalización inicial de Lexi y de que los paramédicos llegaran a la casa días después. Dijo que Luisa llamó a emergencias solo cuando estuvo segura de que sus hijas ya habían muerto y no podían reanimarlas. Cristóbal Draper, padre de las niñas, buscó reunirse con ellas y luchó por la custodia y visitas. Presentará una declaración de impacto como víctima. Le leyeron la declaración y él preguntó, ¿por qué Luisa hizo algo tan mal a nuestras hijas? Eres su madre, la persona que se supone debía cuidarlas, protegerlas y amarlas. Para ti solo eran un estorbo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Quizás si los servicios sociales me hubieran escuchado, ellas seguirían vivas. Pienso día y noche y no entiendo por qué. Mis 2 pequeñas fueron alejadas de mí porque Luisa quería andar acostándose con otros. Odio a Luisa. Ningún castigo bastará. Haber tenido tan poco tiempo con Lexi y nunca conocer a Scarlett lo hace aún más doloroso. Nos perderemos todas esas ocasiones especiales. Su primer día de clases, cumpleaños, casarse y tener hijos. El único consuelo es que Lexi y Scarlett están juntas. Luisa está detenida en la prisión Faustin Hall y podrá solicitar libertad condicional en enero del año 51. Se dice que durante su condena ha sufrido maltratos verbales y le han escupido. Sin embargo, en algún momento también le compraron 3 cenas navideñas en prisión porque, al parecer, tiene admiradores. La propia madre de Louise, Sharon, habló públicamente y dijo que algo en la cabeza de su hija simplemente se rompió. Algo cambió en ella, se convirtió en un monstruo. Ya no era la niña feliz y cariñosa que crió, ni la consideraba su hija. Aunque parece que no la crió, no estoy segura de cuánto la conocía realmente. Sharon también dijo, no puedo creer que los servicios sociales no hayan hecho más. Tienen sangre en las manos. Pudieron haber hecho mucho más. Luis no le importó la muerte de Lexi. No le importó en lo más mínimo. Debería haber una investigación sobre por qué no hicieron más. ¿Quién decidió que la familia de Luis estaba bien y podía quedarse sola? Scarlett debía ser llevada lejos por su seguridad. Luego, en febrero, Sharon, de 48 años, murió después de quitarse la vida. El padre de Lexi y Scarlett realizó su funeral en septiembre de 2019. Ocurrió en Varsovia y los ataúdes de las niñas llegaron al cementerio en una carroza blanca con caballos. Después del funeral, Chris Draper escribió en Facebook, «Mis niñas ya están en casa. Hoy tu familia te sepultó, aunque no deberías estar ahí. Son las bebés de papá. Las despedí con estilo y como merecían. Todas las miradas estaban en ustedes. Las extrañaremos, pero nunca las olvidaremos. Duerman bien. Papá las cuida y siempre las protegerá. Con amor, su papá». Si no les gusta, localicen a mi hijo, ¿qué va a pasar? Eso estamos haciendo ahora. ¿Por qué crees que no lo encontrarán? ¿Tienes la dirección, Tori? No sé, solo digo, si ustedes no lo encuentran, ¿qué puede pasar? Ariel Yasue García nació en enero de 2020, hijo de Janet García, en Linwood, California.
Su familia dijo que era muy cariñoso. Ariel disfrutaba saltar, bailar, correr, ver a Blippi y andar en bicicleta. Le gustaba jugar con carritos de policía y quería ser oficial de policía de grande. Ariel tenía un hermano 4 años mayor y solía disfrutar jugar con él. Poco después de nacer, Ariel y su familia se mudaron de California a Washington, donde vivieron con María, la madre de Jeanette, hasta el 7 de marzo de 2024. Familiares de Jeanette avisaron a la policía que ella y Ariel desaparecieron del departamento donde se alojaban. En los últimos días, la madre y su hijo vivían en un departamento de la madre del exnovio de Jeanette en la cuadra 800 de Vesper Drive en Everett, Washington. Las vieron por última vez a las 7 de la mañana, pero cuando la familia de Jeanette regresó, ya no estaban y dejaron todo. En la sala había una gran mancha de sangre en la alfombra y una huella de mano infantil ensangrentada. ¿Se preocuparon mucho cuando llegaron las autoridades? Cortaron la alfombra y descubrieron que la sangre se había filtrado hasta el relleno de la alfombra y el subsuelo debajo. Pensaron que era una lesión grave, por lo que la policía buscó a la madre y al hijo, iniciando una persecución de 4 horas. Las autoridades confirmaron que el hermano mayor de Ariel estaba a salvo. Él estaba con sus abuelos, pero lo que la policía descubrió después aumentó su preocupación por la seguridad de Ariel. María, madre de Jeanette, contactó a Servicios de Protección Infantil el 3 de marzo. En la llamada, María expresó su preocupación porque su hija consumía drogas y actuaba de forma violenta. La abuela contó a la gente que Jeanette jaló a Ariel, su hermano de 7 años, de la cama por los pies y lo llevó descalzo a un bar. Las preocupaciones de María no cumplieron los requisitos para abrir un informe de evaluación familiar en ese momento. Sin embargo, justo al día siguiente de que hizo este reporte, el 4 de marzo, una trabajadora social abriría una respuesta de evaluación familiar. Alguien del departamento debía reunirse con la familia y los niños en 2 horas. Esto ocurrió porque Jeanette llevó a Ariel y a su hermano de 7 años al hospital, donde él dijo al doctor que su mamá lo arrastró por las escaleras tomándolo del cuello. Además, una enfermera informó que tenía preocupaciones sobre el comportamiento de Jeanette mientras estaba allí. Mientras tanto, la abuela de Ariel de alguna manera pudo obtener la custodia física de su hermano, pero no de él. Aún así, seguía preocupada por su otro nieto y el 5 de marzo pidió la custodia de emergencia de Ariel. Ella informó a la corte que su hija Jeanette tenía un comportamiento impredecible y violento. Tenía un historial de consumo de alcohol y sustancias, agravado en los últimos meses. Su droga preferida era la metanfetamina. La abuela de Ariel, María, escribió en su solicitud de custodia: «Amo a mi nieto y quiero protegerlo de su madre cuando consume drogas». María interpuso una orden de restricción contra su hija Jeanette, prohibiéndole acercarse a menos de 30 metros de Ariel o su hermano. La orden de tutela de emergencia fue concedida a María el 6 de marzo y debía entregársela a su hija Jeanette en 8 horas. Al día siguiente, el 7 de marzo, María y parte de su familia fueron donde Jeanette y Ariel se hospedaban. Fue entonces cuando se descubrió la sangre y se hizo la llamada al 911. ¿Cuál es la dirección de la emergencia? En Vesper, cerca de la 44 en Everett, hay un complejo de departamentos. Un niño desapareció con su madre, probablemente ebria. No debería estar con ella en el departamento. Hay una gran mancha de sangre. La mamá y su hijo están desaparecidos. Lamentamos su ausencia. Entonces dijiste que había una mamá con un niño. Desapareció junto a su hijo. Ella estaba ahí. No se suponía que estuviera con su hijo. Tenía una orden familiar porque consume drogas y el tribunal la emitió ayer. Intentamos entregarle los papeles, pero solo hallamos un rastro de sangre. ¿Llamaste a la policía ayer? No sabemos cómo hacer que la policía los atrape. Íbamos a buscar los papeles de la tutela, pero no los hallamos. ¿Cuándo vio por última vez a la madre? No sé, pero mi suegra los vio. Creo que se fue el lunes. Ella sabía dónde estaba. Ella desapareció hoy. Se estaba quedando con unas personas que solo dijeron eso, según ella. La mamá dice que el niño está en el hospital, pero no sabemos por qué supuestamente ella está en rehabilitación en Vancouver. De repente.
También se había programado una fecha de audiencia para el 9 de marzo para revisar las condiciones de la tutela y la orden de restricción. Algo que Jeanette probablemente sabía después de su espantoso descubrimiento, la familia de Jeanette intentó contactarla para saber a dónde habían ido ella y Ariel. Jeanette confesó a un familiar que había dado a su hijo en adopción. Dijo a la madre de su exnovio, dueña del departamento, que Ariel se cayó de la cama y por eso la llevó al hospital. La policía intentó localizar a Jeanette y a su hijo Ariel. Sorprendentemente, cuando la llamaron, Jeanette respondió. Ella explicó que la sangre en el departamento era porque Ariel se lastimó al caerse de la cama. Primero dijo que lo dejó en Portland, luego cambió a Seattle y colgó. Poco después de la llamada, los agentes del sheriff del condado de Clark supieron que la madre de Ariel, Jeanette, había sido encontrada. Ella se encontraba actualmente en un programa de rehabilitación en Ridgefield, así que los oficiales fueron allí para hablar con la madre. Al llegar al centro, poco antes de las 7 p.m., una oficial notó que había sangre en el suéter y los zapatos de Jeanette. Ella respondió que su hijo se había caído esa mañana y se había golpeado la cabeza, pero que estaba bien. ¿Hay sangre en tus zapatos? Sí. Así que mi hijo se cayó esta mañana, más temprano. Oh, no. Sí, pero lo llevé al doctor y todo salió bien. Después lo dejé con otra señora para que lo cuidara. No me estaba quedando en casa porque tenía problemas con mis papás y no me dejaban entrar. Me quedaba con otra señora muy amable. Ahí fue donde mi hijo se cayó. Nos fuimos, así que dije, está bien. Así que fui a la casa de otra señora y le pregunté si podía cuidar de él por mí. Yo quería venir ya sabes, quería recuperarme completamente. Soy alcohólica, así que le dije, si puedes cuidarlo por mí durante 12 meses sería increíble. Porque no estoy hablando con mi mamá y ella es la que tiene como simplemente una... El congresista los tenía, ella no me deja ver a mi hijo mayor. Así que eso sería muy difícil. Sí, estoy un poco molesta por eso, así que ahora estoy aquí y todo está bien. Jeanette luego le dijo a la policía que había dejado a Ariel con una persona, pero no pudo proporcionarles un nombre, dirección o número de teléfono. Después diría que en realidad era una amiga llamada Alika Bone. Según Jeanette, era amiga de Alika, pero recientemente halló su número en su vieja cuenta de Facebook. Después de contactar a la amiga y dejar a su hijo con ella, borró el número. Jeanette también cambió la ortografía del apellido de su amiga durante la entrevista. Queremos saber que estás seguro y dónde está. ¿Con qué amiga lo dejaste? Lo dejé con otra señora, no tengo su información. Eso no basta. Debemos saber dónde está. ¿Puedes decirme un lugar para verlo y confirmar que esté bien? ¿En Seattle? Como en el área de Sitac, ok, Seattle. Más específico. ¿No tengo una dirección? Nada. ¿Quién es la amiga y cómo la conoces? ¿Por qué la elegiste? Es una amiga de hace mucho tiempo que conozco. Está bien, ¿cómo se llama? Alika, eso es todo lo que sé. Alika Bonet. Alika Bonet. Bien, y la conoces bien, pero la has conocido desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo te pusiste en contacto con ella? La contacté porque necesitaba ayuda. ¿Cómo te pusiste en contacto con ella? Vi su número en mi antiguo Facebook, pero ya no lo tengo. Está bien. ¿Ya no entras a esa cuenta? No. ¿Solo bórralo todo? Lo borro siempre. Lo encontraste hoy en tu viejo Facebook. Se llama Alika Bonet, como B-O-N-E, ¿ok? Vive en el área de Sitac. ¿Entiendes? Solo necesitamos asegurarnos de que él esté bien y luego... Sí. Tú haces eso y luego te dejamos en paz, ¿ok? Sí. Está bien. Mientras los oficiales la interrogaban sin creerle, ella se contradecía en su historia, pero demostró ser incapaz de describir la sala de espera del hospital a la que dijo que ella y Ariel habían ido. No pudo dar una hora de llegada ni de salida del hospital. Y luego finalmente admitió que, aunque lo había llevado allí, nunca vieron a un doctor porque la espera era demasiado larga. Luego llevó a Ariel a la casa de Alika, cuya dirección también había encontrado misteriosamente. ¿No estás mintiendo? Tienes una amiga de siempre con quien dejas a tu hijo. Lo amo con todo mi corazón otra vez. Estás expresando lo molesta que estás por lo que está pasando entre tú y tu mamá y la custodia de él y de tu hijo mayor. Creo que eso es horrible, así que sé que no vas a dejar a tu hijo con alguien sin saber dónde está. Sí, no. Así que sí sabes dónde está.
No sé dónde está, sé en dónde está. Dime dónde está. No tengo su dirección. Está bien, ¿cómo podemos encontrar la dirección de él? No lo sé. ¿Lo tienes en tu teléfono? No. Para llegar ahí. Está bien, Alika, tú sabes dónde está tu hijo, porque eres una mamá que ama mucho a su hijo, y tú no lo hiciste. No soy Alika, soy Janet. Lo siento, Janet. Sí. Lo llevaste a algún lugar y vas a volver con él y sabes dónde está. Dime dónde está para asegurarnos que está bien o saber qué pasa. Así que él no está, o sea, está ahí, seguro, pero dime cómo ir. A revisarlo. Puedo darte una dirección. Está bien, ¿cuál es la dirección? No lo sé, tienes que escribirla. Está bien, puedo hacerlo. Gracias. Cuando se cayó, ¿dónde se lastimó? Solo en la cabeza, pero se cayó y se lastimó. Eso es lo peor, amigo. Sí, solo estoy tratando de encontrar, ni siquiera... ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 5 años. Así que no sé si este es el correcto. Y Seattle, Washington, así que 5701, sí, quiero decir. Avenida 132, Seattle, Washington. ¿De dónde obtuviste esa dirección? ¿Justo ahora? ¿De memoria? ¿Está bien? Sí, está bien. Así que ahí es donde recuerdas haberlo dejado. Así que sí, Alika, así se llama. 5701, sí. 5701, está bien. Perfecto. Sí. Está bien. Esa es Alika. ¿Cómo se escribe? Alicia. El apellido es Bond, sí. Así que, y si no pueden encontrarlo o lo que sea, aquí es donde voy a estar durante los próximos 12 meses. Pero quiero decir, él está ahí. ¿Vas a comunicarte con él? ¿Aún quieres saber cómo está? Todo eso, ¿cómo van a comunicarse? No usaré mi teléfono porque estaré aquí 12 meses. Está bien. Así que si pasa algo, no sé qué más. Está bien. Eso es todo. ¿No hablaste de eso con Alika antes? Sí, ya lo hablé con ella. Estaré aquí 12 meses, pero antes de eso no hablo con mis padres porque peleamos. Así que, pero aquí es donde voy a estar. Él saltó de la cama en la que estábamos durmiendo al suelo y entonces se hizo sangre en la cabeza. Lo llevé al doctor y ahora está bien. Está bien, está bien. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se golpeó con algo? ¿Solo en el suelo? ¿Cómo empezó a sangrar? Simplemente empezó a sangrar. ¿Puedes mostrarme como de qué lado de su cabeza? ¿Recuerdas de qué lado de su cabeza fue? No recuerdo bien de qué lado fue, pero empieza a sangrar. Sí. Él está bien. Entonces no lo sabes. ¿A qué hora fue? Como a las 10 u 11. 10 u 11. Bien, ¿sabes qué hora es ahora? Ya son las 6, 6:30. Estamos a punto de que sean las 7. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron en el hospital? Solo estuvimos poco tiempo. No creo que lo revisaran. Llegamos y... no esperé a que lo revisaran. Entonces no regresó para revisión. ¿Tú lo registraste? ¿Está bien? ¿Y luego le dijiste que te ibas? ¿Solo dijiste que no lo atenderían y te fuiste? Sí. Bien, ¿y cómo está actuando él? ¿Él está bien? Sí. ¿Qué le pasó cuando se cayó? Nada, solo lloró. Solo lloró. ¿Recuerdas cuando entraste? ¿Puedes describirme cómo se veía cuando entraste? Era solo el hospital, solo el hospital. ¿Puedes describirlo al entrar dónde estaba el registro? Al frente, al entrar, la recepción estaba ahí para registrarse. Y solo dijeron que tenían que ver a mi hijo por algo y entonces solo di su nombre y todo eso. ¿Tú lo hiciste, lo escribiste o solo registrabas? Había un registro, creo que ellos me registraron. Entonces tú no escribiste nada ahí. Ok, ¿has estado ahí antes? No. No, esa fue tu primera vez, esa fue... Mi primera vez. Cuando te registraste en el escritorio, ¿era solo un escritorio abierto o solo un escritorio abierto? ¿Estaba detrás de como un... tenían como una pared de vidrio o...? ¿Solo un escritorio abierto? De acuerdo, había mucha gente ahí. No querías esperar porque era mucho tiempo. ¿Crees que necesitaba puntos? No, él está bien. Está bien, no sabías dónde estaba la herida. ¿Es en la parte de enfrente, de lado, atrás, recuerdas? ¿Era de lado? Era de lado. Definitivamente uno de los lados. El frente, sí. Bien, frente, está como señalando arriba de la ceja. Asegúrate de que ella esté. Tal vez solo le quite el teléfono. Tiene algunas manchas en su camisa, tiene sangre en sus zapatos, no está hablando con coherencia. Si ustedes no encuentran a mi hijo, ¿qué va a pasar?
Eso es en lo que estamos trabajando en este momento. ¿Por qué crees que no podrán encontrarlo? Digo, ¿tienes la dirección, Tori? Porque, no sé, solo digo, si ustedes no pueden encontrarlo, ¿qué podría pasar? ¿Cómo se ve? Parece que tendremos que quedarnos contigo hasta encontrarlo, ya que dijiste que sabes dónde está y dónde lo dejaste. ¿Verdad? Así que no debería ser un problema. ¿Verdad? Deberíamos poder localizarlo, ¿de acuerdo? Así que solo necesitamos quedarnos contigo hasta que lo localicemos. ¿De acuerdo? También notarás que a veces Janet no recuerda la edad de su hijo. Primero dice que tiene 4 años y luego 5. Entonces, según Janet, ella había llevado a su sobrina desde el hospital en Everett, donde había llevado a Ariel a la casa de su amiga Alika en Seattle. Dejó el auto en casa de su amiga y tomó un autobús al centro de rehabilitación en Ridgefield a más de 2 horas y media. Sin embargo, la policía encontraría imágenes de videovigilancia que mostraban que, irónicamente, Janet había dejado su auto en el estacionamiento de un bar. El centro de rehabilitación estaba al final de la calle, cerca. Janet dejó su vehículo ahí menos de 3 horas antes de que la policía hablara con ella alrededor de las 3:30 p.m. El personal del centro de rehabilitación dijo que Janet ya había estado ahí antes. Su mamá la había dejado ahí varias veces en el pasado y ella había sido muy problemática. Cada vez que había estado ahí, se metía en peleas con otros y no escuchaba a su patrocinador. Ellos creían que tenía serios problemas de salud mental. La policía entrevistó a varios testigos del centro de rehabilitación y esto dijeron algunos de ellos. La vi hoy y parecía ausente. Se cortó el cabello, como Britney Spears cuando perdió el control. Antes lo tenía largo y negro. Y Daniel me dijo que su mamá estaba llamando porque no pueden encontrar a su hijo. Y su mamá fue a su casa y vio sangre. No sé qué tan dramático fue, pero vio sangre, no sé dónde, pero simplemente vio sangre. No encuentran a su hijo. Ella está aquí y Daniel, mi hermano, ¿dónde está tu hijo? Él está con mi mamá, pero su mamá llama diciendo que no encuentra a su hijo. Hay mala comunicación, no sé si miente o está loca. Esa es la situación según lo que sé. ¿Cómo era su comportamiento? Drásticamente diferente porque siempre era muy animada y ruidosa y tenía esta gran y fuerte risa, ya sabes, como una risa realmente molesta y hablaba con todos. Y ella solo estaba como con las manos en los bolsillos, callada y tranquila. Mi papá habló con su mamá y le dijo a su mamá que probablemente necesitaba encontrar a su hija. Como ayuda especial, como un psiquiatra o algo así, porque su problema iba más allá de solo drogas y alcohol. Ahora era como si su mente estuviera ahí a veces y a veces no, así que le dijimos que viniera realmente a buscarla y encontrarla, como una ayuda especial. Y esa fue la última vez que escuchamos de alguien. Janet iría a la estación de policía para ser interrogada. Al final, fue fichada en la cárcel del condado de Clark por declarar falsamente a un funcionario público, tras descubrir la policía dónde dejó su auto. Las autoridades rastrearon el celular de Janet y confirmaron que estuvo cerca de la base militar Lewis McChord. Se obtuvo un video de vigilancia donde la madre, de unos 40 años, sale de su auto con una sudadera gris con capucha. Ese día, a las 4:00 p.m., ella sacó un objeto grande envuelto en una manta blanca de la cajuela y luego caminó hacia el bosque con él. Janet volvió a su auto poco después con los brazos vacíos. Inmediatamente, la policía fue a esa zona y ahí encontraron el cuerpo de Arielle García, de 4 años. Su cuerpo fue hallado a 5 millas del departamento donde estaba con su madre, a medio camino entre ahí y el centro de rehabilitación, donde luego encontraron a Janet. El pequeño había muerto por múltiples heridas de arma blanca en un ataque que, según las autoridades, se prolongó durante un periodo de tiempo considerable. Había sido apuñalado un total de 41 veces diferentes. 16 heridas de arma blanca estaban en el pecho de Arielle. También tenía lesiones en la espalda y heridas defensivas en los brazos. Janet, madre de Arielle y bajo custodia policial, fue acusada de asesinato en primer y segundo grado, además de agresión a un menor. Por el cargo de primer grado, se le impuso una fianza de $5 millones. Su abogada alegó que la muerte de Arielle no fue premeditada, sino causada por una enfermedad mental y falta de tratamiento para la adicción. Como Janet no tenía antecedentes penales, su abogada solicitó reducir la fianza a $500,000.
La fiscalía pensaba que Janet mató a Ariel para que su madre no obtuviera la custodia. Finalmente, la jueza coincidió con la fiscalía. Pero aún así, él redujo ligeramente su fianza de 5 millones a 3 millones. Janet se declaró no culpable y sigue en la cárcel esperando juicio. El funeral de Ariel García, de 5 años, fue el jueves 2 de mayo de 2024 en la Iglesia Católica Santa Elizabeth Ann Seton, en Bothell, Washington. Una nota manuscrita hallada el lunes por los investigadores indica que los niños eran malos y fueron golpeados. Sofía Brito nació el 14 de abril de 2011 en Lowell, Massachusetts. A los 4 años se mudó a Fitchburg con su madre Shanna Pedroso, su padre Marvin Brito y su hermano mayor Julián. Julián nació en Lowell en 2008. Estos niños no asistían a la escuela, no recibían visitas familiares ni intervención de protección infantil. Así que se sabía muy poco sobre Sofía y Julián, aparte del hecho de que eran los mejores amigos. La familia se mudó a su casa aquí en el número 39 de Stony Brook Road en Fitchburg en 2015. La vecina comentó que rara vez se veía a la familia, pues los niños no iban a la escuela pública y muchos vecinos ni sabían que existían. Pero fue aquí donde 2 niños inocentes serían abusados sin saberlo. Durante años, Juliana fue a la escuela pública solo un corto tiempo en 2012, pero después ninguno de los niños volvió a asistir, ni siquiera en 2017. Su madre, Shanna, había presentado una solicitud para educar a ambos niños en casa. Fue su única interacción registrada con el distrito escolar. Por eso, estos niños no asistieron a la escuela de 2012 a 2017. Nadie sabía ni hizo nada. Los padres de los niños, Marvin Burto y Shanna Pedroso, eran de Lowell, Massachusetts. Antes de mudarse a Fitchburg, vivían en Fulton Avenue en Lowell y al igual que sus vecinos en Fitchburg. Vecinos reportaron que rara vez veían a la familia en la mañana de abril. En 2018, Shanna Pedroso le escribió a su esposo para avisarle que algo andaba mal con su hija Sofía. Marvin, quien iba de regreso a casa en ese momento, le dijo a Shanna que necesitaban llamar a la policía. Shanna respondió que no iría a la cárcel, sino que huiría. Minutos después, a las 58 a.m., Marvin llamó al 911 y avisó que su hija Sofía no respiraba. Le dijo a la operadora que creía que su esposa y su hijo estaban en casa con Sofía, aunque él seguía en camino. Sin embargo, Shanna no estaba ahí. Ella huyó como dijo. Cuando llegó la policía, Julián, de 9 años, estaba en los escalones con heridas visibles. Le dijo a la policía que su hermanita Sofía estaba muerta arriba, una vez que entraron a la casa. La policía halló a Sofía, de 6 años, inconsciente en un cuarto de arriba. Tenía moretones extensos en el cuerpo y su hermano Julián también. 2 piernas rotas, herida en el cuello y varios cortes y quemaduras. Este es el Hospital UMass Memorial en Leominster, a 7 millas de la casa familiar. Aquí fue donde trajeron originalmente a Sofía y Julián y donde también se declaró muerta a Sofía. Luego, Julián fue llevado al UMass Memorial en Worcester para cuidados intensivos. El forense jefe concluyó que Sofía murió por lesiones de fuerza contundente y fue homicidio. Irónicamente, mientras todo ocurría, la minivan familiar estacionada tenía una calcomanía trasera de una familia de 4 sonriendo. Lejos de la realidad de esta familia, la policía buscaba a Shanna, quien no estaba en la casa ni cerca. La policía lanzó una alerta para localizar a Shanna y el auto que conducía, informando al público que podría estar armada y ser peligrosa. Poco después, el auto de Shanna fue visto en Chelmsford, Massachusetts, a unos 40 minutos al noreste de Fitchburg. Sin embargo, en ese momento no había nadie en el auto, así que la búsqueda de Shanna continuó. La policía rastreó varias veces el celular de Shanna y lo ubicó cerca de una torre en High Rock Road, Fitchburg, a solo 3 kilómetros de su casa en Stony Brook Road.
Casi al mismo tiempo, una mujer que oyó la alerta vio a alguien que coincidía con la descripción de Shanna. La residente, al hablar por celular, no notó nada extraño, pero llamó a la policía por precaución. Los oficiales acudieron al área, donde la torre detectó el teléfono de Shanna. Al llegar, la policía encontró a Shanna y la arrestó. Y cuando la arrestaron, descubrieron que llevaba un sobre que contenía varios miles de dólares en efectivo, así como un diario dentro del diario. La policía encontró una entrada del día anterior, en abril, en la que Shanna habla sobre golpear a sus hijos, y puso una nota diciendo que eran malos y que fueron golpeados. También dijo que esta golpiza los había dejado a ambos en cama. A Shanna, originalmente, se le acusó de 2 cargos de agresión a un menor y de poner en peligro imprudente. Marvin Burto, el padre de los niños, también fue arrestado y se le acusó de poner en peligro imprudente y de permitir lesiones a un menor. Consiguieron una orden de cateo para la casa de la familia y hallaron gotas de sangre y varios agujeros en las paredes que parecían hechos con un martillo. Además, los investigadores terminaron descubriendo aún más entradas de diario de Shanna, cientos de hecho, que detallaban las golpizas a ambos de sus hijos desde 2014. Estas entradas de diario sugerían que existía un alto grado de trauma y abuso físico en el hogar. ¡Qué enferma! Escribía cómo dañaba a sus hijos. ¿Para qué? ¿Para volver, verlas y sonreír por lo horrible que hizo? Tanto Marvin como Shanna fueron procesados en el Tribunal de Distrito de Fitchburg y se habían agregado nuevos cargos. Shanna Pedrosa fue acusada de asesinato en 2º grado, agresión agravada, lesiones a un menor y poner en peligro a un niño imprudentemente. En cuanto a Julián, la niña de 7 años se declaró inocente del cargo de asesinato y se le ordenó permanecer detenida sin derecho a fianza, ya que claramente existía riesgo de fuga. Marvin Brito fue detenido sin fianza tras declararse inocente de homicidio involuntario. Permitir asalto agravado y poner en peligro imprudente a un menor. Cuando Julián fue llevado al hospital por sus heridas, el Departamento de Niños y Familias lo puso bajo custodia de emergencia. Tenía muchas heridas, cortes, cicatrices y quemaduras. Shanna cerró una herida grande en su cuello con pegamento. Se descubrió que Julián estaba muy delgado y desnutrido cuando la policía habló con él en el hospital. Él contó que él y su hermana fueron atacados por abusadores cuando los dejaron solos en una caminata. Supongo que esa es la historia que su madre, Shanna, le contó antes de huir de la casa. Julián contó a la policía que intentó ayudar a su hermanita ese día, pero no pudo porque tenía fracturas en ambas piernas. Dijo que había escuchado a su madre en el baño, con su hermana gritándole, y luego escuchó que su madre levantó a Sofía y la arrojó al suelo. Continuó diciendo que deseaba con todas sus fuerzas llamar al 911 para intentar salvar la vida de su hermana, pero ninguno de sus padres se lo permitió. Julián contó a la policía que su madre se molestó esa mañana de abril porque Sofía se negó a tomar su agua. Agua fue asesinada por negarse a beber agua. El niño también dijo que tras la muerte de su hermana, quiso morir para reunirse con ella. Él dijo que Sofía era su mejor amiga y que siempre se divertían juntos. Julián estaría 10 días en la UCI y luego iría con su tío cerca de Boston. El hermano de Shanna Pedroso, tío de Julián, también era trabajador social clínico con licencia. Él mismo dijo que nunca había visto tanta brutalidad de un padre en su carrera. Shanna había afirmado que había educado a sus hijos en casa, pero en realidad les había enseñado muy poco. El verdadero objetivo de su educación en casa, como sabes, era dañarlos y ocultar las pruebas. Shanna había golpeado a Sofía y Julián con cinturones, un disco de hockey, una palanca y palos. Shanna sabía que actuaba mal, pues tras golpear a sus hijos les cubría los moretones con maquillaje. A veces golpeaba a sus hijos tan fuerte que los cinturones de cuero se rompían y en ocasiones era tan fuerte que los niños casi se desmayaban. Shanna también les negaba comida a sus hijos y los llamaba idiotas, haciéndoles creer que merecían ese trato. Como mencioné, el Departamento de Niños y Familias nunca conoció a la familia. La policía solo fue llamada a la casa unos meses antes de la muerte de Sofía en febrero. 2018.
Fue solo porque empezó un pequeño incendio en el sótano de su casa en Stony Brook Road. Una vela cerca del mueble de televisión en el sótano provocó que la ropa se incendiara. Un adulto en la casa apagó el incendio antes de que causara mucho daño o llegaran los primeros en responder. Como la policía ya no necesitaba entrar porque ellos se encargaron, nadie vio a los niños entonces. Aunque Shanna era la principal abusadora, Marvin admitió que a veces también les daba nalgadas. Él dijo que solo lo hacía cuando lo consideraba necesario, nunca tanto como su esposa Shanna. Marvin, que trabajó mucho tiempo en una empresa de concreto, tampoco estaba en casa de día, por lo que dijo no saber la magnitud del abuso que sufrían los niños. Él contó que cuando no trabajaba, lo obligaban a vivir en el sótano. El resto del tiempo, Shanna era quien criaba a sus hijos. Los mensajes de texto confirmarían lo que Marvin dijo a la policía, que vivía en el sótano porque su esposa lo obligaba. Los mensajes mostraban que Shanna hacía que su esposo le pidiera permiso hasta para ir al baño, comer o bañarse. Marvin también contó a la policía que frecuentemente oía a su esposa gritar y golpear a sus hijos, así como los gritos de dolor que causaban estos ataques. También admitió que había visto a Shanna golpear a los niños y que había presenciado moretones en los brazos de Julián en una de las entradas del diario de Shanna que se había encontrado. Ella contó que Marvin la amenazó con golpearla si no dejaba de golpear a los niños. Aparte de eso, no intentó detener el abuso. Julián luego diría sobre su padre, no sé por qué no hizo nada, pero ella manipuló a todos. Sin Shanna, habríamos tenido una buena vida con mi papá. En diciembre de 2021, Marvin Brito se declaró culpable de homicidio involuntario. Su abogado explicó al juez que su cliente se declaraba culpable para asumir la responsabilidad de no salvar a su hija ni cumplir con su hijo. Un fiscal especial asignado al caso también le dijo al juez durante la audiencia de Marvin que era un caso muy serio con hechos atroces. Y habló de las fotografías sumamente perturbadoras que se tomaron de las lesiones de los niños. El fiscal dijo que parecía que estaban pintados de morado desde los hombros hasta las rodillas. La abogada de Marvin informó al juez que su cliente quería que sus hijos supieran que lamentaba lo ocurrido y no haberlos protegido. Marvin tiene muchas esperanzas y solo desea que, cuando Julián quiera, pueda volver a hablar con su hijo. La fiscalía pidió de 12 a 14 años de prisión para Marvin, mientras que la defensa solicitó contar solo el tiempo cumplido. Terminaría sentenciado a 8 años, pero recibió crédito por los 1,340 días ya cumplidos en la cárcel. Además, estará en libertad condicional 3 años tras su liberación y no podrá contactar a menores de 18 años. Tampoco se le permite hablar con Julián hasta que Julián cumpla 18 años, si así lo desea Shanna. Pedroso iría a juicio en junio de 2022 y ella aceptaría un acuerdo de culpabilidad. Un acuerdo donde se declaró culpable de asesinato en segundo grado, asalto y agresión grave a un menor y poner en peligro imprudente a un menor. La oficina del fiscal de distrito priorizaba evitar que Julián enfrentara un juicio y reviviera los terribles hechos que él y su hermana soportaron. Querían un acuerdo de culpabilidad y Shanna decidió declararse culpable porque había muchas pruebas en su contra. Su abogada dijo que era por todos los diarios hallados con la letra de Shanna. Si hubiera ido a juicio, su clienta no tendría oportunidad y estaría perdida. La abogada de Shanna la describió como muy inteligente, con un título en psicología y experiencia de año y medio como gestora de casos en la Sociedad de Massachusetts para la prevención de la crueldad hacia los niños. Ayudaba a padres primerizos y luego a familias con vales de guardería. Irónico, ¿no crees? Shanna nunca había sido diagnosticada con enfermedad mental. Julián leería su declaración de impacto a la víctima ante el tribunal durante la sentencia de Shanna. Y dijo que hizo esto porque quería mostrarle a su madre, a quien solo llamaba por su nombre de pila, que ya no le tenía miedo. Dijo que confió en ella y le falló. Ella hizo creer a él y su hermana que los golpeaba por su bien. Dijo que Shanna merecía algo peor que la muerte, ya que la cadena perpetua sería demasiado fácil, pues ella tendría comida y agua, a diferencia de él y su hermana.
Julián también dijo que le cuesta entender por qué mataron a su hermana y no a él, porque siempre pensó que su madre lo odiaba más a él. Y Shanna miraba a su hijo mientras él leía su declaración. Julián se negó a mirarla y en su declaración de impacto sobre Sofía dijo, «Todavía la extraño». Ahora ella tendría 11 años y haríamos más cosas juntos. A Julián le llevó 2 años tras la muerte de su hermana volver a dormir en su cama. Así de asustado estaba de Shanna. Julián contó que al volver a la escuela tuvo dificultades porque Shanna no le enseñó y estaba atrasado respecto a sus compañeros. Comentó que le costó hacer amigos porque solo convivía con su hermana y no conocía a otros niños. Julián ha estado en terapia por años y su tío dijo que es fuerte, resiliente y no piensa acobardarse ni quedarse callado. El hermano de Shanna, quien obtuvo la custodia de Julián tras la muerte de Sofía, afirmó que su hermana debe rendir cuentas por sus acciones. Él dijo que su hermana Shanna se había desmoronado emocionalmente y se había retraído en un estado profundo y tóxico de aislamiento. La chica que yo conocía ha quedado sepultada bajo capas de odio, enfermedad mental, adicción y resentimiento, escribió él. Sin embargo, no detalló a qué se refería con su enfermedad mental o adicción. Él afirmó que Shanna siempre fue reservada y mostró comportamientos preocupantes y de enojo en las pocas veces que estuvo presente. Siempre que visitaba a la familia, ella era muy controladora con sus hijos. Y en un momento, durante la declaración del hermano de Shanna en la corte, donde habló sobre cuánto extrañaba a su sobrina, Sofía, Shanna puso los ojos en blanco. Shanna Padrosa recibió cadena perpetua tras declararse culpable de asesinato. Recibió 5 años más por asalto, agresión y poner en peligro imprudente, pero podrá solicitar libertad condicional tras 25 años. Los años y los 1.149 días que cumplió contaron como parte de su condena. No debe contactar a Julián hasta que cumpla 18 años, aunque creo que ni entonces querrá hablar con ella. Y escucha esto. La abogada de Shanna pidió al juez custodia protectora para ella al llegar a MCI Framingham, la prisión estatal de mujeres. Pero el juez dijo que no iba a tomar una decisión sobre eso, aunque él había pedido custodia protectora para su clienta, porque, cito, la van a matar en cuanto entre ahí. Al final, a Shanna le dijeron que podría esperar hasta 1 año en custodia protectora. Wonder Fund, organización sin fines de lucro que apoya a niños atendidos por el DCF, empezó a recibir donaciones para cubrir el funeral de Sofía. Bob Puller, de Fitchburg, organizó el fondo para el funeral de Sofía y una colecta de juguetes y ropa para Julián Brito. El 13 de abril de 2018 se hizo una vigilia con velas en Riverfront Park en Fitchburg para honrar a Sofía Brito y a su valiente hermano. Muchas personas asistieron a la vigilia por la pequeña niña y el niño que casi nadie sabía que existían. Nadie en la vigilia conocía a la familia, pero todos lamentaban lo sucedido a Sofía y Julián. Velas dispuestas en forma de corazón estaban frente a una mesa con fotos de ambos niños y un letrero con las palabras «Defiende a los niños». Residentes firmaron carteles con oraciones para Sofía y mensajes de ánimo para Julián. La brutalidad absoluta que sufrió la inocente Lila, de 8 años, el 13 de marzo de 2024, es realmente como nada que haya visto antes. En 5 años manejando abuso infantil. La asistente de la Fiscalía del Condado de Wayne, Aaron Wilmoth, dice que nadie llamó al 911 hasta el sábado, cuando la pequeña Lila Lynn Castillo, de 8 años, ya estaba muerta. Lila Lynn Castillo nació en Michigan el 7 de junio de 2015, hija de Chelsea Duperón y Josh Castillo. Lila tenía un hermano mayor y era conocida por ser feliz, dulce, ingeniosa y graciosa. Disfrutaba jugar afuera a diario y asistir a la primaria Roosevelt McGrath. Lila tenía muchos amigos y amaba la música, sobre todo lo de Taylor Swift. Disfrutaba que le arreglaran el cabello y le pusieran moños. Temprano, como a las 5 a. El 16 de marzo de 2024, Chelsea Duperón, de 30 años, llamó al 911 porque su hija Lila no respiraba.
Los oficiales de policía fueron enviados a una casa en la calle Phyllis, Wayne, Michigan, donde hallaron a Lila en el piso de su habitación, inconsciente y sin respirar. Las autoridades notaron de inmediato que había sido brutalmente agredida, pues tenía hinchazón y moretones en cabeza, cuello y cara. Los servicios de emergencia trasladaron a Lila al hospital, aunque era evidente que ya había fallecido hacía tiempo. En la autopsia, el forense concluyó que la niña murió por un traumatismo contundente en la cabeza. La enorme hinchazón que tenía en la cabeza y el rostro dejó a Lila irreconocible. El fuerte golpe le causó hinchazón cerebral, daño y la muerte. Ahora, la madre de Lila, Chelsea, dijo a la policía que su hija jugaba cerca de las escaleras cuando cayó, afirmando que fue un accidente. Según el médico forense, una caída por las escaleras no habría causado las lesiones que tuvo Lila. Además, si hubiera caído por las escaleras, presentaría lesiones en otras partes del cuerpo compatibles con esa caída. Poco después de que la policía la interrogó, la historia de Chelsea cambió. La oficial notó que desde que estaban en la sala de interrogatorio, Chelsea intentaba cambiar de posición. Al principio, la oficial no entendía, pero luego lo comprendió. Ella tenía hinchazón y moretones en la mano y brazo derechos que intentaba ocultar. La investigadora le preguntó a Chelsea si su brazo solía tener moretones así, pero ella no respondió. Luego le preguntó cómo se había lastimado el brazo, a lo que Chelsea respondió: «Juro por Dios, esto no soy yo. Suena loco, pero hay malos espíritus». Ella continuó diciendo que también había una señora que había aparecido de la nada en su casa. Chelsea dijo que vio a la mujer misteriosa en su sótano y que ella fue quien realmente atacó a Lila. Pero su historia cambió de nuevo cuando la policía le dijo que eso era inverosímil. La siguiente historia de Chelsea cuenta que el espíritu que vio la hizo perseguir a su hija por la casa, bajar las escaleras y golpearla. Chelsea dijo que cuando golpeó a su hija Lila estaba poseída por demonios y que Lila actuaba de forma loca en ese momento. La madre dijo no recordar haber golpeado a su hija, solo lo supo porque Lila se lo contó. Luego, las autoridades descubrirían que Lila fue agredida brutalmente 3 días antes de llamar al 911 el 13 de marzo. Chelsea explicó a la policía que no buscó atención médica para su hija porque pensó que mejoraba y no era necesario. Pero para cuando se llamó al 911, 3 días completos después de la agresión, Lila ya estaría muerta. Cuando los paramédicos hallaron a Lila, notaron que tenía puesto un pañal. Ella ya sabía ir al baño sola para su edad, así que la policía le preguntó a Chelsea por qué usaba pañal. Chelsea les dijo que después de que Lila resultó herida, era demasiado difícil para ella ir al baño sola, así que esto era más fácil. Chelsea Duperon fue arrestada por homicidio grave y abuso infantil en primer grado, sin derecho a fianza, el día que hallaron muerta a Lila. El novio de Chelsea también fue interrogado en la estación de policía. Aunque la policía aún no ha anunciado su nombre, los familiares de Lila han dicho públicamente en redes sociales que su nombre es Daniel o Danny Probst. Danny informó a la policía que todo estaba normal en la casa el lunes y martes previos. Luego, él y Chelsea tuvieron una pelea tarde en la noche del martes, aunque no dijo de qué se trató esa pelea. El novio de Chelsea luego le dijo a las autoridades que al día siguiente llegó a casa del trabajo alrededor de las 3:30. Luego halló a su novia afuera, señalando la casa y diciendo que estaba poseída. Al entrar a la casa, Danny encontró a Lila tirada en el suelo rodeada de agua. Dijo que ella respondía y le hablaba. Luego mencionó que la levantó, la llevó a su cuarto y la acostó. Notó que estaba claramente angustiada. Pero como ella no era su hija, dijo que no sentía que fuera su responsabilidad ayudarla o llamar a las autoridades para denunciar el abuso. Así que en vez de hacer algo, simplemente lo dejó pasar y se lo dejó a Chelsea. Al día siguiente, jueves, Danny dijo que habló con la niña y le preguntó qué pasó antes. Lila contó que su mamá Chelsea escuchaba música cuando la atacó. Luego, Lila corrió al sótano y se escondió. Chelsea la engañó para que saliera, luego le arrojó agua y la golpeó.
2 días después de hablar con Lila, ella murió. El novio de Chelsea contó que su novia antes había mencionado espíritus. Nunca había sido así. Sí, no es broma. Y también dijo que ella nunca había lastimado a su hija antes. Dani terminó siendo arrestada y acusada de cómplice del crimen después de los hechos. Pagó la fianza y está libre hasta el juicio, según la familia de Lila. También es testigo presencial. Sus cargos se mantendrán en secreto hasta que Chelsea sea sentenciada, ya que seguramente los usarán en su contra en el juicio. Creo que al final le darán un acuerdo de culpabilidad si es así. Los investigadores afirmaron que si Chelsea o Dani hubieran llamado al 911 cuando Lila se lesionó, ella podría haberse salvado, pero solo la acostaron y la dejaron morir. Mientras Chelsea salió a comprar vaselina, pañales, compresas térmicas y alcohol para ella misma. También se sabe que Chelsea tiene un problema con el alcohol. Sus familiares creen que pudo estar bajo efectos de drogas durante el asesinato de Lila. También antes se sabía que Chelsea manejaba ebria con su hija. La familia de Lila creó una cuenta en GoFundMe para apoyar a su padre Josh con los nuevos gastos. Chelsea y su familia comenzaron a decir que él no merecía ayuda por haber abandonado a su hija al renunciar a sus derechos. Afirmaron que Josh no pagaba la manutención de su hija, pero era mentira. Josh siempre pagó la manutención de su hija, solo le quitaron sus derechos. Después de que Chelsea hizo acusaciones no comprobadas en su contra, estas acusaciones, sin embargo, nunca fueron investigadas y a Josh nunca se le acusó de nada. Aún así, perdió la custodia de Lila. Chelsea también impidió durante meses que la familia de Lila la viera antes de su asesinato. La abuela paterna de Lila, tras 4 años sin verla, tuvo que identificar el cuerpo de la niña en la oficina del forense después de su madre. Chelsea se negó a hacerlo por alguna razón, así que la primera vez que pudo ver a su nieta en 4 años. Estaba ahí, fría sobre la mesa, golpeada, con moretones y sin vida alguna en ella. Ahora, la madre de Chelsea, Kendra Duperon, está apoyando a su hija y dice que ella no mató a Lila. No pudo haberlo hecho porque la amaba. Ella afirmó que literalmente admitió que sí mató a su hija, pero bueno, antes de mudarse a Wayne, Michigan, Chelsea, Lila y Dani, en realidad vivían en Huron Township. Mientras estaban allí, Lila hizo varios amigos, y la madre de uno mencionó que Lila pasaba mucho tiempo en su casa, incluso días. También dijo que Dani no solo era abusivo con Chelsea, sino también con Lila. La mamá de esta amiga también dijo que Dani entró varias veces a su casa. Una vez, Dani fue a la casa de la amiga de Lila en medio de la noche y entró. Luego agarró a Lila para llevársela a casa, aunque se suponía que ella iba a pasar la noche ahí. Otra vez, esta amiga contó que Dani llegó a la casa y sacó a Chelsea, quien estaba de visita, jalándola del cabello. La golpeó en el patio delantero. Aunque hubo un informe policial, Chelsea mintió al ser interrogada y negó que su novio lo hiciera. Vecinos de Chelsea se preocupaban por Lila y trataban de cuidarla, aunque nunca notaron abuso. A menudo oían a Dani gritarle a ella y a Chelsea. Una vez le escucharon decir, ¿quieres llorar? Te voy a dar una razón. Estos vecinos también recuerdan a Lila como una niña adorable, divertida, habladora y siempre feliz. Los vecinos, preocupados por lo que ocurría en esa casa, cuidaban a Lila. Nunca vieron señales de abuso, pero les preocupaba lo que veían y escuchaban aquí. Podía escucharlo gritándole a ella, no solo a la madre, sino también al niño. ¿Quieres algo por lo que llorar? Te voy a dar algo por lo que llorar. O sea, ¿quién le habla así a sus hijos? Fui a la policía con videos de mis cámaras y les mostré las cosas que vi que estaban pasando. Nos pidieron avisar si veíamos abuso hacia el niño. Ahora, el vecino Jason Wilhoit recuerda a Lila en vez de haber intentado cuidarla. Una niña fantástica jugando en el patio delantero, haciendo volteretas. Simplemente una niña adorable, divertida, con chistes. Era muy platicadora, alegre y siempre feliz cuando estaba aquí. Una excompañera de clase de Chelsea diría que la conocía como alguien muy violenta. Ella dijo que Chelsea era una persona horrible que había hecho docenas de enemigas mientras estaba en la preparatoria, y había muchas chicas que querían pelear con ella por una u otra razón.
Luego, incluso hubo una publicación en el Facebook de Chelsea hace un tiempo que decía, estoy tratando de ser una mamá tranquila, pero es como si pensaran que soy una cobarde o algo así, ¿verdad? Tranquila, chingada. Chelsea Duperon fue procesada, se declaró no culpable, se le prohibió contactar a su novio y debió someterse a una evaluación psiquiátrica. Y durante su procesamiento, se vio a Chelsea sonriendo con arrogancia, pareciendo completamente sin remordimiento por lo que había hecho. La fiscalía consideró las lesiones de Lila inconcebibles y afirmó que en las fotos de la autopsia no parecía una niña. Era irreconocible por la brutal golpiza que recibió. Aparentemente, Chelsea también le puso maquillaje a su hija muerta antes de llamar al 911 en un intento de ocultar parte del daño que había causado. También lo dijo la fiscal. Lo que sufrió la inocente Lila, de 8 años el 13 de marzo de 2024, es lo peor que he visto en 5 años manejando casos de abuso infantil. La audiencia de Chelsea será el 17 de junio. La familia de Lila ahora está tratando de cambiar el sistema roto y hacer lo que puedan para prevenir más muertes innecesarias. Ellos esperan que se apruebe la ley de Lila, que obligará al gobierno a hacer bien su trabajo. Al investigar acusaciones infundadas hechas por madres contra padres, dicen que no quieren nada más que los padres amorosos puedan conservar sus derechos como padres. El sábado 20 de abril de 2024 se celebró la vida de Lila Cassell en la funeraria Stark en Ypsilanti, Michigan. Luego fue cremada, contó Elizabeth Duperon, tía de Lila, sobre su sobrina de 8 años. Ella brilla intensamente. Solo recuerda que todo el mundo está de tu lado, nena, el mundo.